Coincidiendo con el 2 de mayo, va a comenzar un verdadero 2 de mayo en contra de los jueces violadores de derechos, represaliadores, políticos, tales como Beatriz Díez Marrojano, la cordobesa asintomática, Marta Hernández Sánchez, la Archivos, José Antonio Patrocinio Polo, el Trolillas, Emilio García-Medio Cancho, marqués de Barbapapada, Samantha Reynolds Barredo, esposa de Barbapapada, consorte, y algunos más. Los ciudadanos, hartos, evidentemente, van a comenzar ese 2 de mayo judicial. Muchos ciudadanos, cuando han molestado a esta gente y a esa estructura creada por ellos, han sido represaliados, violados derechos, como mínimo. Y no lo digo yo, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional y propias sentencias o resoluciones judiciales del Tribunal Supremo o incluso de algunos órganos de Badajoz. Si un juez molestaba porque decía que habían cometido hechos ilegales, como yo, era masacrado por este conjunto de personas, actuando algunas de ellas en cada momento procesal. Si un concejal del Ayuntamiento de Badajoz era molesto, igualmente se actuaba contra él. Si una abogada era molesta, se actuaba contra ella o contra su cliente. Si un cliente y una abogada eran molestos, se actuaban contra ellos. Muchas veces todo esto en secreto. Si unos ciudadanos criticaban a políticos de la zona o incluso algunos fiscales, eran atacados y fulminados por ello. Si algún otro ciudadano en conexión familiar o de otro tipo con estas personas les osaba poner alguna comunicación o algo en las redes sociales, era atacado y fulminado por ellos. Algunos de estos se permiten tranquilamente hacer concentraciones ilegales castigadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de carácter político en las puertas de los juzgados, en horas de audiencia y, por supuesto, sin cumplir los requisitos exigidos para el derecho de reunión. Insisto, una infracción grave disciplinaria. Cuando llegan a hacer esto a la cara, así de tranquilamente, y no pasa nada, evidentemente, eso demuestra su desconocimiento de la ley, su desconocimiento de los derechos fundamentales, su desconocimiento de la división de poderes y, sobre todo, el saberse que son absolutamente impunes. Pues bien, ese juez, ese concejal, esos ciudadanos, esos abogados, esos abogadas, toda esa gente les ha dicho basta. Y no es una cuestión política de son de una, son de otra. Esta gente ha masacrado a todo tipo de personas y a todo que abarcan todo tipo de espectro de ideologías o no ideologías. Estos se mueven únicamente por su preponderancia personal y profesional a costa de machacar a cualquiera que pongan en tela de juicio sus actuaciones abiertamente ilegales como exponemos en el canal. Por eso es necesario que actuemos. Estamos actuando y a partir del día 2 de pero a partir del 2 de mayo y haciendo un juego con lo que sucedió en este país, estas personas van a acabar como el ejército de Napoleón. En aquel momento se creía también el más poderoso y de hecho lo era del mundo. Y simplemente unos ciudadanos que se unieron, estaban hasta donde estaban, empezaron algo que ya sabemos todos cómo acabó ese ejército. Ciertamente esos ciudadanos luego fueron traicionados, como suele ser costumbre, pero ahora no lo van a permitir esos ciudadanos. Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Muchas gracias a todos y para poder llevar a cabo todo esto es necesario vuestra contribución. Es necesario que os hagáis miembros del canal, que colaboréis, que en alguna de las modalidades de miembros del canal. Tenemos 180 miembros y evidentemente para todo lo que hacemos es bastante complicado. Necesitamos que más gente se haga miembro del canal. Quien pueda se suscriba al canal, comparta, comente, dé al me gusta, diga desde dónde está escribiendo y también podéis contribuir haciendo donativos al número de cuenta o Bizum que os dejo aquí porque hoy no voy a poder editar el vídeo, os lo tengo que hacer así. Como os digo, aquí hay una serie de jueces que se han creído durante muchos años que eran los reyes del mambo. Estamos hablando de Badajoz, pero evidentemente los jueces de Badajoz duran 1 minuto y medio, pero estaban protegidos por unas cúpulas superiores en Madrid.
Y estos señores han llegado al extremo máximo de violación de derechos fundamentales, de represaliar a ciudadanos, todo esto abiertamente, de manera ilegal. Y el problema de todo esto es que incluso cuando han sido cazados, cuando se ha puesto de manifiesto la ilegalidad, no solamente no se ha tapado, sino que a cualquier persona que se haya rebelado contra ello ha sido masacrada literalmente con la acción de algunos de ellos, con la omisión de otros y sobre todo con el silencio de algunos muy cobardes. Hago un llamamiento a todos los jueces, especialmente de Extremadura, de Badajoz, de Mérida, de Cáceres, algunos de ellos me consta honrados, pero que es el momento ya de que por lo menos sepan lo que hacen algunas de estos personajes. En este canal ya lo estáis viendo. Violaciones de derechos fundamentales a mujeres y a sus hijas, violaciones de derechos fundamentales a personas transexuales, represalias a abogados y abogadas, ciudadanos y ciudadanas por recusar a jueces, amenazas a la propia Audiencia Provincial de Badajoz por jueces inferiores por haber apartado a dos de estos jueces, a dos de estas juezas, Beatriz Viema y Samantha Reynolds, jueces traidores como Patrocinio Polo, miembro de la Audiencia Provincial de Badajoz, que no solo consiente esas críticas de órganos inferiores, sino que además las avala y las aprueba en la sala de gobierno junto con el que las había hecho, Emilio García-Medio Cancho. Cuando alguien recusa por todo esto, además, propios jueces como Bobadilla, que ha estado en reuniones contra ciudadanos, resuelven esa propia recusación planteada sobre esas reuniones. Es literalmente vomitivo y asqueroso. Sabéis que he sido juez de carrera, magistrado durante muchos años y que denuncié la corrupción judicial y que estoy denunciando estas violaciones de derechos, estas represalias, estos actos políticos de esta gente. Evidentemente esta gente quiere que sigan tapándoles desde arriba, porque en el día que no les tapen desde arriba están acabados ipso facto. Ipso facto. Estas juezas, violadoras de derechos fundamentales, como Beatriz Viema Rojano, la cordobesa asintomática, que no nos quiere dejarnos personar en causas judiciales por tener este canal de YouTube, o Marta Hernández Sánchez, que se niega a investigar los presuntos malos tratos en la policía y que el Tribunal Constitucional le tiene que decir, oiga, usted ha violado el derecho de esa mujer a no ser torturada. Todo eso está por escrito, todo eso lo ocultan, todo eso son impunes por ello. Y siguen haciéndolo, amigos. Tratos de favor a políticos, a periodistas, siempre encubierto y porque la gente no se puede defender. Evidentemente, abogados de la zona es muy difícil que ataquen a estos jueces que llevan 20 años, algunos de ellos a instrucción. Imaginaros, en Badajoz la instrucción la llevan García-Medio Cancho Barbapapada, Beatriz Viema Rojano, la cordobesa asintomática, Marta Hernández Sánchez. De 4, 3 ellos son. Y ha habido anteriormente familiar de alguno de estos. Un juez de Badajoz, ¿qué va a hacer de verdad? Perdón, un abogado de Badajoz. ¿Se va a enfrentar de verdad a estos tipos que llevan 20 años y que son capaces de hacer reuniones contra ciudadanos y abogados por la actuación procesal que llevan a cabo? ¿De verdad alguien? Pues evidentemente no serán los más valientes del mundo, pero es que evidentemente es que está demostrado que represalían a cualquier abogado, cualquier ciudadano que pone de manifiesto sus ilegalidades. Y lo han hecho en juntas de jueces en 2015 y lo han repetido en 2023 y por lo tanto lo han estado haciendo todos estos años. Todo eso amparado por el Tribunal Superior de Justicia y también por el Consejo General del Poder Judicial con Carlos Garrapata Lesmes al mando. Pero hay un problema, como siempre os digo, la publicidad y la unión de la gente. A través de este canal y de alguna otra red social, la gente va viendo lo que pasa. Y hay gente que se atreve ya a decir, no, hasta aquí habéis llegado. Me habéis machacado también y hasta aquí habéis llegado. Y entonces hay un problema. Ya no es un juez como yo. Ya no es juez, lo echaron, lo han condenado. Un loco. Ahora viene un concejal. También está loco el concejal cuando veamos lo que le habéis hecho. No, unos ciudadanos que escriben y les quieren meter 13 años de prisión por Facebook. Absolutamente de manera ilegal y dando trato de favor al Ayuntamiento de Badajoz o al exalcalde de Badajoz por parte de algunos jueces. También están todos locos. Una
abogada que consigue apartar a 2 juezas, expulsar de la causa judicial a 2 juezas, y lo único que consigue son represalias gravísimas contra su cliente. Otra abogada y un ciudadano que luchan contra todo esto porque lo conocen y lo único que consiguen es ser imputada la abogada, el cliente, después de reuniones ilegales, algunas sin convocatoria ni orden del día por parte de estos jueces, siempre los mismos durante 20 años. Yo, siendo magistrado de carrera, empecé a denunciar en el año 2013 a algunos de estos y en el 2015 a la mayoría. Estamos en 2025 y lo siguen haciendo con impunidad. Evidentemente les molesta, como os he explicado, la publicidad. Ahí lo ha dejado Beatriz Bienba Rojano, ilustrísima, como nos ve, ilustrísima. Marta Hernández Sánchez atacando a sus vecinos y familiares por haber difundido una sentencia del Tribunal Constitucional donde acredita que es una violadora de derechos fundamentales de mujeres. Es así. Entonces, la opción es hacer o no hacer. Y la publicidad los está masacrando. Los está masacrando literalmente, aunque no lo creáis. Por eso en sus resoluciones inmediatamente saltan o amenazan a ciudadanos. Oiga, usted no escriba nada como a su familia Marta Hernández Sánchez. ¿Cómo que no? Pondremos dentro de la legalidad, pondremos, y yo aquí estoy diciendo con nombres y apellidos lo que hacéis. Marta Hernández Sánchez, violaste los derechos fundamentales de una mujer que ya previamente había sido detenida en virtud de una resolución judicial ilegal y la jueza fue sancionada por ella. En virtud de esa denuncia, de ese acto ilegal, la detuvieron. La policía la desnudó, la tuvo un montón de horas y denunció. Y tú lo cerraste. Y ahí está el relato y lo que te dice el Tribunal Constitucional de cómo violaste sus derechos fundamentales. La Audiencia Provincial de Badajoz se comió esa violación también. Patrocinio Polo, Trolillas y alguno más de estos. No sé exactamente en aquel año, pero Patrocinio Polo, el Trolillas siempre está en el ajito. Pues esto es lo que se os va a acabar. Ya tenéis 60 denuncias algunos en el Consejo General del Poder Judicial, tú, Beatriz Bienba, que ahora tratas de congraciarte con una parte de la sociedad, porque como llevas el caso del hermano de Pedro Sánchez, ¡ay, qué buena! No, ya veremos algunos periodistas o algunas periodistas el por qué a lo mejor escriben bien de ti. A lo mejor, ¿A que sí, Beatriz? No sé, ya te refrescaremos la memoria en este 2 de mayo judicial. Pero por eso, señores, hay que actuar. Creo que estoy dando nombres y apellidos, hechos concretos, resoluciones judiciales, documentación pública y oficial. ¿Vamos a consentir la impunidad de esta gente? Evidentemente no. Y evidentemente ya hay un grupo de personas que van a actuar. Como sabéis, el 2 de mayo España ha sido traicionada. España, la España de verdad, no la España de que se pone una pulsera. Por ejemplo, el rey de España en aquel momento, por ejemplo, que llevaría muchas pulseras, fue el que traicionó a España. O sea, no os fiéis de las pulseras, fiaros de lo que hace la gente. Para defender a España es luchar en favor de los derechos de los españoles, de los derechos fundamentales de los españoles. No decir, ¡ay, qué español soy yo! Y traicionarla. Todos estos jueces hacen concentraciones por el bien de la división de poderes y demás. Porque ellos lo consideran, aunque sea ilegal, porque ellos son así, son guays, son muy especiales, tienen guiones medios, tienen muchas cosas, son muy fisnos, aunque algunos han salido de un corral de cabras. Pero son muy fisnos porque llevan una toga. Pues bien, ser español es luchar por los derechos fundamentales de los españoles, luchar por las injusticias, como pasó desde los de las banderitas, como por ejemplo Fernando VII, muchas veces son los más traidores a España y a los españoles. Pero el 2 de mayo, un ejército que era invencible en aquel momento, que contaba con la traición de quien dirigía, del más español de todos, Fernando VII, pues ya la gente se hartó. Y salió contra el mayor ejército que había en el mundo. Y salieron a palos, literalmente. España entera y particularmente en Madrid el 2 de mayo. Qué curioso, yo soy madrileño, Beatriz Bienba. Vamos a ir a la audiencia provincial, yo soy madrileño. ¡Ay, qué cosas! Pues lo mismo algo me viene de ahí. Pero, ¿y eso serviría o no? Algunos murieron, otros no murieron, pero eso fue la chispa que acabó
con el mayor ejército intratable que era y demás. El propio Napoleón dijo, he tenido un error de cálculo. Pues ese error de cálculo es el que tienen todos estos personajillos, que los veis, no hay más que verles. Yo os animo a que les veáis las caras. Son personajillos, sí. Pues ese error de cálculo de pensar que los españoles, que a todos los ciudadanos de Badajoz, de toda índole, de todo espectro político, de todo espectro social, los van a pisar y que o tragan con lo que ellos quieren o los van a fulminar, han tenido un error de cálculo, amigos. Y esa es la realidad. Y lo vais a ver. Ya hay varias denuncias y os garantizo que lo que va a comenzar el 2 de mayo va a acabar con ellos, pero además más rápido de lo que pueda pensarse. Pero para ello, para que esto pueda ir más rápido o menos rápido, porque acabar van a acabar, es necesario la publicidad y la unión. Y por eso es necesario que os unáis, que os suscribáis, que aportéis el que pueda, que le deis publicidad a este canal. Cualquiera que tenga pues un problema, pues evidentemente luchar contra ello. Pero hay que luchar de manera coordinada y con estrategia. Porque si no, ellos tienen todo un sistema y tú vas con un abogado, con un procurador que se atreva en su caso y es muy complicado. Pero hay gente que lleva haciendo cosas muy extrañas, vamos a llamarle extrañas por no decir ilegales, presuntamente delictivas y que constituyen infracción disciplinaria. Y ellos por eso no quieren que cambie nada, quieren que ellos poder pisotear al que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana y que no rechiste, porque si rechista le pasan más la apisonadora. A la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tanto habla de las mujeres, de la protección de las mujeres, de todo eso, se pone un vestido morado el día del 8M, te voy a decir ya unas pequeñas cosas. Mira, se violaron los derechos fundamentales de Sara y de sus hijas a través de varias cosas ilegales. Y no ha pasado nada. ¿Quién? Marta Hernández Sánchez. Esta misma señora se permite amenazar a su prima por procurador con que no publique nada de ellas. Marta Hernández Sánchez. Esta misma señora luego pone una denuncia contra su prima para que la investiguen, supuestamente por eso, y la están investigando en un proceso judicial sin tener conocimiento de ella, su prima y vecina, Marta Hernández Sánchez. Por ejemplo, Marta Hernández Sánchez y Beatriz Viedma se reúnen para perseguir a abogadas y acaba siendo imputada la abogada. Le toman declaración por videoconferencia sin lectura de derechos y cuando está hablando cortan la declaración. Es una abogada y es una mujer. Por ejemplo, a esa persona trans de un pueblo que la agarra a un señor de los testículos, que le dice lo que hay, que si meas para arriba o para abajo, se cierran las causas, tanto en instrucción y luego también es absuelto y tienen que resolverlo, tienen que revocarlo todo ante semejante castaña. Eso está pasando en ese tribunal durante años y muchos más casos. Entonces, si queremos defender a las mujeres, hagámoslo de verdad. Que no haya impunidad para estas mujeres que machacan a mujeres, a niñas y a personas trans. No digo también, por supuesto, a hombres. Pero ya que queremos ser el adalid de ello, vamos a hacerlo. Me comentan también incluso denuncias de violencia de género que nunca se han tramitado. Eso lo dejo ahí, en la fiscalía. ¿Con el sello? Sí, con el sello. Entonces, vamos a ver si vamos ya poniendo orden. Porque si no, el vestido morado y todas las palabras pues serán un mero teatro. Hay que ver a la gente por lo que hace, no por lo que dice que hace. Y yo estoy dando casos de las sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de una absurda violación de derechos fundamentales de una mujer que estaba con su hija y que fue detenida ilegalmente en un juzgado. De una señora que se permite amenazar, una señora que se permite conseguir que la policía investigue a alguien, a una mujer que es prima suya y con la que se debe llevar mal, simplemente porque en su Facebook ha dicho que hay una sentencia que dice que ha violado derechos fundamentales. Son mujeres y niñas, sí. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, son mujeres y niñas. O ese transexual que durante años tiene que consentir primero que le archive García-Medio Cancho, Marqués de Barbapapada, porque es una broma agarrarle a alguien de los huevos
y a insultarle, es una bromuca, es una bromuca. Y luego tiene que seguir el procedimiento, se reabre, va a ser juzgado, o es otro caso distinto, aunque huele que sea el mismo, pero en todo caso, o es el mismo, otro distinto, hay un juez de lo penal, Francisco José Flores, que dice que igual, que es una bromilla agarrarle a alguien de los huevos y decirle a alguien, pues una persona trans, es una bromilla, que si tú me das para arriba, que si tú me das para abajo, que tal. Son bromas, son bromas. Eso es lo que hay en ese Tribunal Superior de Justicia. Y tiene usted la obligación de corregirlo. Y si ampara y tutela a todas estas personas, evidentemente usted tendrá también que responder. No es discrecional, no es voluntario dejar pasar estas conductas. Y es así. Y van a venir muchas más. Con lo cual, a partir de hoy, evidentemente, a ver si con el traje morado, las palabras las convertimos en hechos. Y los hechos y la documentación pública y oficial está ahí. Por lo tanto, cuando salga hablando, diga, oiga, yo tengo en mi Tribunal Superior de Justicia una señora que viola los derechos fundamentales de una mujer, que previamente otra jueza había ordenado su detención siendo abiertamente ilegal en un procedimiento civil. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y se ha ido de rositas. Y no solamente con eso, sino que luego la machacan, la detienen ilegalmente, presuntamente la torturan psicológicamente y otra jueza viola sus derechos fundamentales. Eso es lo que hay ahí, o lo que le pasa a esta persona trans, o lo que le pasa a esa abogada que le toman declaración sin leerle los derechos fundamentales y cortando la declaración como imputada. Y todo ello, ¿por qué? Porque es la abogada de un señor que no se ha rendido. O sea que ya está bien la tontería. A partir de hoy empieza el 2 de mayo judicial. Hay dos opciones. Los cobardes, por lo menos, quitaros y no molestar. Pero si ocultáis, sois lo mismo que ellos. Y el que lo haya hecho lo va a pagar, garantizado. Y quien encubra lo va a pagar, garantizado, sea quien sea. Cuando se levantaron el 2 de mayo, allí se acabó la vaina. De general para abajo, todo el mundo es enemigo. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Yo no he venido a rendirme. Os dije que alguno de vosotros vais a acabar en prisión. Y os queda no fuera de la carrera, vais a acabar en prisión. Y lo vamos a ver, y lo vais a ver. Y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y al fiscal superior, es hora ya de que se empiece a hacer justicia. Si no, si se van a amparar este tipo de actos, pues bueno, evidentemente, pues la gente tendrá conocimiento de ello y evidentemente, si son actos ilegales con los que se tapan otros actos ilegales, tendrá repercusiones de todo tipo. Es necesario, el 2 de mayo era necesario que mucha gente saliera. Algunos a lo mejor van a caerán, de estos van a caer seguro. Algunos no los que vayan a caer, ya han caído, ya han sido machacados, violados, represaliados. Es hora de que paguen ellos. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.